¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a continuar pues el capítulo uno. Vamos a terminar el capítulo uno. Y como de hechos, o como dijo el pastor Gustavo, que estaban diciendo que le llamaran los hechos de Jesús, de su iglesia, porque es una historia que no ha terminado todavía y se sigue escribiendo el día de hoy en las iglesias en Australia, en Nueva Zelanda, en Egipto, en Palestina. Y en Hermosillo, Sonora, se sigue escribiendo la historia de la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar por esta reunión y empezamos y terminamos el capítulo de Hechos 1. ¿Está bien? Acompáñenme entonces. Padre Santo, gracias, Señor, por una reunión más. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, porque donde dos o más están reunidos, ahí estás tú, mi Señor. Padre, te pedimos, Señor, que el día de hoy bendigas a nuestros pastores Gustavo y Claudia, que están descansando ahorita, están pasándola bien, Padre, que les des vitalidad, que les des salud, Señor, en este descanso, mi Señor. Que cada hora de sueño sean como 8 dormidas, Señor mío. Y también, Señor, te pido por las necesidades de esta iglesia, Señor mío. Por las que cada uno de nosotros y cada uno de parte del cuerpo tienen, Señor. Para que tú suplas esas necesidades y nos ayudes como iglesia a ver esas necesidades también, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos, mi Señor, y a ti los entregamos, Señor. En ti descansamos y en ti estamos, mi Señor. En ese lugar de descanso que tú nos das, que tú nos ofreces, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como manera de resumen de lo que vimos con Gustavo y el principio de Hechos 1, vemos que Hechos 1 comienza donde termina Lucas, el Evangelio de Lucas. O sea, termina el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 e inmediatamente sigue Hechos. De hecho, el final de Lucas se parece mucho al principio de Hechos 1, porque habla de la ascensión de Cristo. Pero antes de que fuera arrebatado Jesús, se le presentó a los apóstoles, seguidores y a gente común que estaba ahí con él durante los 40 años siguientes, con pruebas, como vimos en el capítulo pasado, indubitables, en cuerpo presente, vivo y no como un fantasma o holograma, sino que ahí estaba palpable nuestro Señor Jesús. Con un mandato, un último mandato, que se fueran y esperaran a Jerusalén, esperando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces, antes de que, en cuanto se fue Jesús, en el versículo 11, si podemos ir a Hechos 1:11, vemos unas palabras que dicen los dos hombres de blanco ahí, que pensamos y estamos de acuerdo casi todos los estudiosos que son ángeles. Vamos a pensar que son ángeles. Una frase en el versículo 11 que dice, cuando se fue Jesús, ¿no? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y varios estudiosos, viendo este último tema y lo que comentó Gustavo, la prédica pasada, dice que se fue físicamente y así va a venir físicamente. Se fue visiblemente y así va a venir también. Otros dicen que se fue del monte de los olivos y ahí va a regresar. De hecho, hay unas, no sé si sea cierto, pero algunos comentaristas mencionan que hay incluso ahí en el Monte de los Olivos una piedra de la ascensión, ¿no? Donde Jesús de ahí se fue y ahí va a regresar, según esto, ¿no? Supuestamente. Se fue en presencia de sus discípulos y así va a volver en presencia de su iglesia. Se fue bendiciendo a su iglesia y así va a venir. Una esperanza tenemos en Cristo Jesús, es que va a volver por su iglesia. Bueno, ahora sí empezamos donde nos habíamos quedado la semana pasada. Hechos 1, del 12 al 14, vamos a leer. Bueno, iniciamos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué es lo primero que hicieron los apóstoles después de que ascendió Cristo al cielo? Vamos a dividir este mensaje en dos cosas.
Uno, ¿cómo saber la voluntad de Dios de manera muy clara? Y la otra, ¿cómo tomar decisiones basados en el Espíritu de Dios o basados y estando respaldados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios y no tener duda alguna de esa decisión? Y una de las primeras cosas que hicieron los discípulos es obedecieron a Jesús, volviendo a Jerusalén directamente, no yendo a visitar a su primo, no yendo a visitar a Lázaro ahí cerquita de Jerusalén. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Fue regresar a Jerusalén como Jesús les había dicho. O sea, obedecieron. Luego dice, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y aquí les tengo un poquito de historia y contexto de la historia de la Biblia. Esta distancia del Monte de los Olivos o de Olivar, como dice aquí, a Jerusalén no significa que sea un día de camino, ¿no? Sino que significa que es un día de camino del día de reposo. Pero eso no es un tiempo, sino es una distancia. Es una distancia establecida en la cultura judía por el día de reposo, que significa que son 2000 codos de distancia que se podían caminar en el día de reposo para que no fuera considerado trabajo. Sabemos que se llevaba a unos extremos exagerados para guardar el día de reposo. ¿Y Jesús qué dijo sobre eso? No sé si recuerdan. Que dijo que el día de reposo fue para los hombres, no el hombre para el día de reposo. Porque los judíos, por tantas tradiciones y tantas reglas que se pusieron, llegaron a ese extremo de poner el día de reposo sobre el hombre más que el hombre sobre el día de reposo. Entonces hacían que el hombre hiciera varias cosas para guardar el día de reposo, pero el día de reposo era para que ellos descansaran, pues, ¿no? Descansaran en Dios, no para que siguieran tantas reglas estrictas para guardar el día de reposo. De hecho, si te pones a ver ahorita cómo vienen algunos judíos ultraortodoxos guardando el día de reposo, hay unos que ponen desde día antes temporizadores para prender la estufa, porque no pueden prender la estufa ellos el día de reposo, porque sería trabajo y no cumplirían el día de reposo. Entonces, a esos extremos han llegado. Cuando, ¿qué es guardar ese día de reposo? Es conocer más al Señor, descansar en Él, descansar físicamente también, porque también el cuerpo necesita descanso. Y por qué esta medida tan exacta, ¿no? Le estoy dando mucho contexto, pero se me hace muy interesante, pues es muy interesante para conocer el contexto de la Biblia. Skip Heitzig, que es un estudioso de la palabra, dice que culturalmente esa distancia se salió de los tiempos de Israel en el desierto. Cuando estaban en el desierto, cuando fue el éxodo y todo eso, recuerdan que al final ya eran como 2 millones de personas o más viviendo en el desierto. Entonces hacían un templo, armaban el templo y muchas veces quedaban varios meses ahí. Armaban el templo y eran muchas tiendas de campaña, no es como que eran poquitas, eran más de 2 millones de personas. Entonces, esta medida la sacaron de que el que vivía más lejos del templo, eso tenía que caminar para ir al templo a adorar. Esa es la distancia de 990 metros. Dije 2000 codos y no les dije cuántos metros, ¿verdad? Eran 990 metros, o sea, no era ni 1 kilómetro esos 2000 codos. Sí, así es, ni media milla. Entonces, pues esa es la referencia, ¿no? Obviamente en el Jerusalén antiguo, ¿no? Ahorita ya está dentro de Jerusalén, el Monte de los Olivos. Bueno, y pues a qué nivel llegamos para seguir esa religiosidad, pues, ¿no? De nuestro ser. Y podemos verlo a nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros, porque ¿qué es la religiosidad? Es cómo el hombre con sus propias obras se puede acercar a Dios, entre comillas, pues, porque sabemos que la única manera de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo, nuestro Señor, pues, ¿no? Y por su gracia, porque nosotros no podemos cumplir su ley, pues, de hecho nadie puede. Bueno, y seguimos leyendo, camina de un día de reposo, Hechos 12. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Primero, algo que quiero notar es el lugar de la lista que tiene Pedro.
solamente es un comentario. Si lo vemos en los evangelios y después, cuando se mencionan a varios, Pedro siempre es el primero. Y ese porque Pedro siempre tuvo un nivel de liderazgo en la iglesia desde siempre. Para bien o para mal a veces, pues porque veíamos que aunque era alabado por Jesucristo, también en esos mismos versículos también Jesucristo lo llamó Satanás, pues, ¿no? Pero era muy sanguíneo, pues, ¿no? Y lo resalto, ¿por qué? Porque se me hizo importante mencionar, porque cuando yo estaba estudiando esto en varias predicaciones, vi que había un debate a veces, como algunos en la cultura católica se dice que Pedro es el primer papa, ¿no? O que de ahí se pasa el liderazgo, ¿no? De Pedro. O en otras religiones, por ejemplo en el Islam, los chiitas y los sunitas, dicen que, por ejemplo, los sunitas dicen que el liderazgo de la iglesia del Islam va por medio de los hijos de Mahoma, va bajando por medio de eso. Y los chiitas dicen otra cosa, que se elige como democráticamente, ¿no? Pero no es eso aquí no existe eso, no es Pedro, sí, el primero, y luego Juan, y luego Mateo, no, nada de eso. Aquí la única cabeza que nosotros tenemos es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, no es Gustavo, no es Claudia, no es el que te disipule, es Cristo Jesús solamente. Porque como dice Gustavo, si yo soy tu pastor, todo te faltará, ¿no? Y ahí mismo en esos versículos dice, Judas, hermano de Jacobo, algo que quería mencionar ahí. Ese Judas, hermano de Jacobo, es hermano de Jesús, o medio hermano, si lo quieres ver. ¿Y ese Jacobo quién es? Es al que le llaman San Jacobo, o en algunas versiones Santiago. Pero ¿por qué Santiago, no? ¿Por qué le llaman Santiago y en otro Jacobo? Se puede confundir en ese asunto. Porque es tema de traducción. Si le decían San Jacobo, luego San Jacob, luego San Jacobi, y luego pero se fue transformando a Santiago nomás, pues, pero en realidad se llama Jacobo. Entonces, para que no sea confusión. Estos dos eran hermanos de Jesús y no estuvieron involucrados en el ministerio terrenal de él hasta su resurrección, hasta que creyeron. Porque como dice Juan 7:5, ni aún sus hermanos creyeron en él. Se menciona 4 hermanos hombres de Jesús, que es Santiago o San Jacobo, José, Judas y Simón. Y se sabe también que tenía hermanas, pero otra vez, dando contexto histórico de la Biblia, en las genealogías normalmente no se menciona a las mujeres, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque la historia de la Biblia no es la historia de la humanidad, ni la historia de los seres vivientes, sino que es la historia de Jesucristo. Y es como va avanzando eso. Si no, imagínate mencionar a cada persona viviente, ¿no? Y seguimos en ese mismo versículo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es una unidad notable que deberíamos nosotros de imitar, que es esa unanimidad, esa comunión, esa comunidad que tenía la iglesia de antes. Todavía tenían diferencias los apóstoles, claro que sí, si antes se peleaban mucho, decían quién es el primero, no, yo soy el primero, quién se va a sentar a tu derecha, no, yo a la derecha, Pedro el que hablaba mucho, luego lo regañaban mucho. Pero la resurrección de Cristo Jesús era mucho más grande que eso y su gracia. Entonces ahí vemos el segundo punto para tomar una decisión correcta en el Espíritu y en Cristo Jesús y seguros. Que la primera era la obediencia. Lo primero que hicieron fue ir a Jerusalén como Jesús les dijo. Y la segunda es unanimidad, comunión, como lo quieran poner ustedes, unanimidad o comunión, estar en un mismo sentir. Y por último, oraban unánimes. El tercer punto, la oración. Y vemos estos 3 pasos para tomar decisiones guiadas por el Espíritu. Los discípulos estaban en obediencia, convivencia y estaban en oración. Vamos al versículo 15, por favor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló
antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Está hablando de Judas. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceidama, Aceidama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Como se vio en estos versículos pasados y en todo el ministerio terrenal de Jesús, Pedro toma siempre la iniciativa, ¿no? Las palabras de Pedro muestran sabiduría que no veíamos en él antes. De hecho, es la primera vez que vemos a Pedro usar versículos del Antiguo Testamento. Y también vemos una sabiduría en él porque no está diciendo que Judas casi arruina el plan de Dios o por culpa de Judas esto, sino que lo está viendo como algo necesario o algo que iba a pasar, algo que ya estaba dicho por boca de David como profeta. Por ejemplo, y pues dice también este versículo que pues Judas cayó y se reventó, ¿no? Cayó de cabeza y se murió, ¿no? Muy explícitamente. Entonces algunos dicen que no se había ahorcado, ¿no? Pero esto no es un complemento, no es una negación de lo que se había dicho en Mateo. Por ejemplo, en Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, pero aparentemente falló en el mismo acto y se cayó y lo mató el impacto de su caída desde el árbol en el campo de sangre. No es una contradicción, sino un complemento de esto, ¿no? Entonces fue más explícito, ¿no? Todavía más, imagínate por los apurado, porque estaba muy desesperado, como lo hace ver, por ejemplo, la pasión de Cristo, ¿no? Está siendo perseguido por demonios, por niños y todo, ¿no? No sé si han visto la película, ¿no? Entonces, imagínate esa desesperación, ¿no? ¿Y por qué era un campo de sangre? No solo porque Judas murió ahí, sino porque ese campo fue comprado por el dinero que le habían dado los sacerdotes a Judas, las 30 monedas de plata. Y Judas fue y pues las quiso regresar, pues cuando se arrepintió, ¿no? Se arrepintió un poco de eso. Y pues los sacerdotes, pues siendo muy santos, dijeron, pues no podemos devolver este dinero de sangre a, a los diezmos y ofrendas, ¿no? Dice, hay que comprar un terreno, y compraron ese terreno con dinero de sangre. Y pues ahí cayó Judas. Y lo que quiero denotar es que Pedro al final era un pescador solamente. Y cómo el Espíritu Santo nos puede llevar a ser grandes hombres de oración, grandes hombres en sabiduría, que nuestra sabiduría crezca. No importa tu pasado, no importa lo que hizo tu papá, no importa dónde naciste. Dios te puede usar para grandes cosas o para en tu misma comunidad influir de manera muy buena, ¿no? Llevando la palabra a todas tus personas allegadas, a tus vecinos. Por algo Dios nos tiene aquí. Y tenemos que estar nosotros listos para dejarnos usar por el Señor en cualquier lugar donde estemos. Y quiero denotar también esto. En Lucas, vamos a Lucas 24, 44 y 47, por favor. Donde aquí vemos cómo Jesús, antes de irse, abre el entendimiento a los apóstoles para comprender la Escritura. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto ya es después de que resucitó. Lucas 24, 44 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí es donde Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran su palabra en esa plenitud en Cristo Jesús ya
con la mirada puesta en Cristo Jesús y viendo ya el resultado de todo eso que había pasado. Ya están viendo, pues por eso se profetizó de él. Se profetizó de que alguien lo iba a traicionar. Se profetizó de que tenía que morir en un madero. Entonces, al final de este versículo en Hechos 20, otra vez, bueno, ¿a qué versículo se refería Pedro sobre lo que se profetizó de Judas, que son esos últimos versículos? En Hechos 1:20. Hechos 1:20. Hechos 1:20. Se refería, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Nomás se los voy a mencionar para que los apunten. Es el Salmo 69:25, que dice, sea hecha desierta su habitación y en sus tiendas no haya morador. Este versículo lo escribió David, y sabemos que David era experto en ser traicionado. Por ejemplo, por su hijo Absalón, que lo quería matar, por uno que estaba con él, pero lo traicionó con Saúl, que se llamaba Doeg también. Doeg lo traicionó y esa traición no solo llevó a que tuviera que huir David, sino que destruyó un pueblo completo. O sea, mataron a todos los que estaban ahí. Y el Salmo 109:6, que dice, sean cortos sus días y tome otro su oficio. Esos son los dos versículos de los que habla Pedro. ¿Y cómo vemos cómo el Espíritu Santo lo está llevando a esos versículos? A Pedro, el que hace poquito, hace 40 días, había dicho que no conocía a Jesús. Cómo el arrepentimiento, cómo son dos caras de las monedas diferentes, Pedro y Judas, ¿no? Los dos traicionaron a Jesús de una manera u otra. Pero Pedro vino y se arrepintió. Y así como él negó 3 veces a Jesús, Jesús le dijo, me amas 3 veces también. Versículo 21 y 23 de Hechos. 1, 21, 23. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, bueno, voy a regresar un poquito. Aquí ya van a decidir quién va a sustituir a Judas, el que los traicionó. Entonces, ahora sí, vamos a leer. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. ¿Cómo llegaron a esta decisión de tener que decidir por un sustituto de Judas? Porque Jesús no les dijo, sustituyan a Judas. Pero ya vimos 3 cosas, van a tomar una decisión. Están en obediencia a Jesús, están en comunión, están en oración. Pero también, como vimos en los versículos estos que comentó Pedro, ahí dice, sean cortos sus días y tomen otro su oficio. ¿Cuál es el ejemplo más importante para tomar una decisión basada en el Espíritu Santo en Cristo Jesús? La palabra. La palabra, ahí no hay duda alguna de cuál va a ser la decisión, o si está bien o mal, o si es de derecha a izquierda. La palabra lo dice, ahí es, por ahí es. Así tenemos que llevarnos a ser por medio de la palabra. Entonces, esta decisión de la que está hablando Pedro, de que tienen que escoger a alguien que haya estado con ellos desde el bautismo hasta su ascensión, y ya pues vieron que eran nomás 2 personas las que eran candidatas a esto. No es una decisión sentimental, sino es una decisión en comunión, en oración, en obediencia y basado en la palabra de Dios. Esas son lo que tenemos que hacer para tomar decisiones guiadas por Dios. Y por supuesto hay una dirección a veces del Espíritu Santo personal, ¿no? Que Dios quiere que me vuelva allá o vaya a predicar allá, o que agarre este otro trabajo porque me está
pasando factura emocionalmente o a mi familia. Pero hay algo que te puede tener con mucha calma, que lo que te dice el Espíritu Santo jamás está en contra de lo que dice la palabra. Jamás, jamás, nunca, nunca. Entonces puedes estar seguro en eso. Y ya vemos los requisitos que estaban diciendo pues Pedro, los que mencioné ahorita, que hayan estado con Jesús desde el bautizo hasta la ascensión. Vemos que esto no hay una evidencia de que lo diga la palabra, ¿no? De que, tiene que ser así desde que se bautizó Jesús hasta que se fue, o que haya conocido a ciertas personas. No, no, eso no lo dice la palabra, no dice exactamente la palabra qué tienen que hacer. Pero podemos decir que simplemente usaron el sentido común. Ese es el sentido común santificado que podría decir. Esto parecían ser requisitos lógicos de sentido común para el sucesor al oficio de Judas como discípulo. Porque algo muy importante que tenían que hacer para que la iglesia siguiera creciendo, aparte de tener al Espíritu Santo, que todavía no estaba sobre de ellos, ya estaba con ellos y estaba en ellos el Espíritu Santo, pero todavía no estaba sobre de ellos. Es testigos de la resurrección de Jesús y que Jesús era Dios. Entonces, por eso mismo decidieron poner estas características en las personas que iban a decidir. Entre Matías y entre Barsabás el justo. Y vamos al versículo 24 al 26 de Hechos. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y lo primero que hicieron, pues, ¿qué fue? Orar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando iba a decidir quién iba a ser los discípulos? Fue y oró, y luego decidió. Hicieron lo mismo que hizo Jesús. Ese es el proceso para tomar una decisión en el Espíritu. Hacer lo que yo ya te he revelado: obediencia, unanimidad y en oración. Y al igual que Jesús, cuando eligió a sus apóstoles, oraron. Y echaron suertes. ¿Qué significa esto? No, yo creo que se acordaron de Proverbios 16. Si han leído Proverbios, hay un versículo que dice en Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y luego, al parecer, se podría decir de que, mira, cómo estas personas pues ya orando y bien santas y todo, y al final echaron los dados, ¿no? Pero yo, ya viendo después del estudio, yo creo que es la manera de más dependencia de Dios en que decidieron esto, porque ellos sabían de que tenían que sustituir a Judas para que fueran los 12. ¿Por qué Dios quería que fueran los 12 otra vez? Vamos a saber hasta que estemos en el cielo allá, ¿no? Por alguna razón debe de ser. Hay unos estudiosos que dicen que porque si se quedaban 11 se iba a ver como que el diablo ganó, así, pero yo no le hago caso a ese amigo, ¿no? Uno de los estudiosos dijo eso y se me hizo raro. Pero por algo debe de ser que quería Jesús que quedaran los 12. Si vemos en Apocalipsis, bueno, no hay que ir a Apocalipsis, no, normal les menciono. Apocalipsis 21:14 dice que nos trae una pregunta interesante, ¿no? Nos dice que cada uno de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén lleva el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando lleguemos al cielo va a ser muy interesante ver si es Matías o si es Pablo. Esa cuestión vamos a ver ya cuando estemos en el cielo, le preguntamos al Señor: Matías, ¿va a ser el nombre de Matías o va a ser el nombre de Pablo? Porque Pablo vemos que él no se llama como de los 12, él se llama un abortivo. O sea, no estaba en contra de la decisión de que Matías fue un apóstol. O sea, él no estaba en contra de eso. Y podemos pensar, entonces Matías fue un fracaso, porque luego llegó Pablo y pues hizo lo que hizo, escribió casi todo el Nuevo Testamento, fue y predicó a donde sea, Dios lo usó, es el de los más famosos. De hecho, yo creo que después de Pedro, pues sí, es Pablo más famoso, yo creo, ¿no? Y Juan podría ser. Pero aparte de Pedro,
Y de Juan, ninguno de los 12 apóstoles es mencionado después de estos versículos. Entonces, ¿vamos a decir que fueron un fracaso todos? Pues yo diría que no. Porque aunque no leemos nada de Matías, sabemos por escritos fuera de la Biblia que fue apedreado y decapitado en Etiopía. O sea, fue un mártir también. También murió por Cristo Jesús y fue y predicó a Jerusalén, y también sabemos que fue predicó a Etiopía. Y una de las principales, no sé si saben, pero la primera Biblia escrita, ya así formalmente, ya en compendio, es de allá, es de Etiopía. Antes que se hizo en Roma, ya en el concilio y todo eso, pues. Entonces, no podríamos decir que Matías fue un fracaso, fue una equivocación, para nada. Entonces, ya para terminar, quiero también ver el segundo punto que les comenté: cómo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y estos son unos versículos en 1 Tesalonicenses 4 y 3. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Nomás vamos a mencionar así en cortito cómo saber la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué quiere que Dios que haga yo con mi vida? Y muchas veces me lo pregunto, porque muchas veces lo dicen, no, es que haz la voluntad de Dios, ¿no? Y pues, ¿cuál es, no? Y esta es la base, aquí no nos perdemos, como les digo, con la palabra. Si tienes la palabra, que ya es la revelación dada por Dios, no hay para izquierda ni para derecha, no hay nada que hacer, pues, ¿no? Ahí está ya la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que no andemos en fornicaciones, que tengamos una sola esposa, que no hagamos daño a nuestro vecino. Como dice Jesús también en Juan, no recuerdo qué versículo, pero dice el 11º mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ahí no hay ni izquierda ni derecha, o sea, eso es, no hay pierde en eso. Esa es la voluntad de Dios, y si buscas ese camino de ser apartado, ser santo es ser apartado solamente, ser apartado para el Señor. Ahí se va a ir dando el camino del Señor. Lo que tenemos que ir haciendo es caminar en el Señor, poco a poco, viendo su dirección. Eso es lo que tenemos que hacer solamente. Y pues ya para terminar, vemos cómo Pedro, siendo un pescador, pero guiado por el Espíritu Santo, puede llegar a ser ese Pedro que ahora conocemos y que seguimos hablando de él 2000 años después. Y cómo nosotros podemos saber cómo tomar decisiones solamente con obediencia, con comunión, con oración. Y pues no tomaríamos muchas decisiones equivocadas si hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos antes de tomar grandes decisiones, ¿verdad? Porque los discípulos que hicieron primero obedecieron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Ahí no hay pierde, no hay pierde. Hay que leer la palabra, es muy bonita en todos sus sentidos, es muy rica en todo. Estaban en unidad y convivencia. Tenemos que estar en comunidad nosotros como iglesia. No nomás este cuartito que estamos aquí o todos los que vienen, sino con otras iglesias también. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Estar en oración. Oremos juntos en casa. Oremos con nuestros hermanos. Oremos solos con el Señor. También otra cosa, que los discípulos estaban en las Escrituras, se basaban en las Escrituras. Y también los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos hicieron lo que Jesús hizo, que oró también. Los discípulos hicieron lo que podían hacer para confiar en el Señor. ¿Qué dicen? ¿Aprendieron algo? Era cortito esto que quedaba nomás de Hechos.
pero muy interesante, ¿no? Mucha historia de la iglesia, la verdad. Entonces, para despedirnos, oramos, ¿está bien? Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu palabra, mi Señor. Padre Santo, ayúdanos a vivir en ese camino para tomar decisiones, Señor. Que sea el obedecerte, que sea el estar en comunión y que sea orar a ti, mi Señor.